En este cuarto video quiero grabarles la resolución de la página 30 y 31. La primera actividad es colocar los verbos auxiliares modales y los verbos principales en el lugar correcto. Vamos a ver si esto es para que se autocorrijan. Agustín considera el significado de las primeras palabras del Génesis. Al comienzo Dios creó el cielo y la tierra. Agustín pregunta cómo él puede saber que esto es verdad. Es obvio que todas las cosas fueron creadas, porque ellas están sujetas al cambio. Dios las creó a través de la palabra Jesucristo. La palabra es coeterna con Dios y no creada. Las personas se preguntan lo que Dios estaba haciendo en el momento antes de que Él creara el mundo. Agustín contesta que no había tiempo, porque Dios creó el tiempo mismo. Agustín considera la naturaleza del tiempo. Uno puede hablar de pasado, presente o futuro, pero el pasado ha dejado de ser, el futuro no es todavía y solo el presente existe. Pero el momento presente, no puede tener ninguna duración. Pero si esto es verdad, ¿cómo puede uno hablar de historia o cómo pueden los profetas prever eventos futuros? La memoria humana retiene imágenes de eventos pasados. Tal vez algunos puedan predecir el futuro al leer signos probables de lo que sucederá. ¿Cómo las personas miden el tiempo? Este do está usado como auxiliar, como se darán cuenta. El movimiento del Sol y los planetas no es el tiempo, como muchos aseguran. Agustín concluye que el tiempo es una distensión de la mente. Lo que los seres humanos miden es la impresión que las cosas o los eventos hacen en ellos. Agustín es despedazado y dividido por el tiempo, pero Dios solo es eterno e inmutable. Primer ejercicio, segundo el B, había que pasar de lenguaje indirecto a lenguaje directo algunas de las preguntas y otras copiarlas, pero armar una especie de diálogo. Al principio dice, miren acá, al comienzo Dios creó el cielo y la tierra. Agustín pregunta cómo él puede saber que esto es verdad. Entonces, la pregunta directa sería, ¿cómo puedo yo saber que esto es verdad? Y la respuesta había que copiarla como estaba en el texto. Es obvio que todas las cosas fueron creadas porque están sujetas al cambio. La segunda dice, la gente se pregunta lo que Dios estaba haciendo en el momento antes de que Él creara el mundo. Entonces la pregunta directa sería, ¿qué estaba Dios haciendo antes de que Él creara el mundo? Ven, ponen el auxiliar antes en la pregunta. No había tiempo porque Dios creó el tiempo mismo. La respuesta la sacan de ahí. Bueno, Agustín considera la naturaleza del tiempo y también armamos el diálogo. Dice, si solo el presente existe y no tiene ninguna duración, ¿cómo puede uno hablar de historia o cómo pueden los profetas prever eventos futuros? Y después había que copiar la respuesta. La memoria humana retiene imágenes de eventos pasados y tal vez algunos pueden predecir el futuro al leer signos probables de lo que sucederá. Y la última está armada, solamente la tenían que reescribir, porque ven que está el auxiliar adelante, está armada. Cómo las personas miden el tiempo. Lo que tenían que elaborar era la respuesta, porque en todo esto tenían que sacar la parte principal, que sería, ellos miden la impresión que las cosas o eventos hacen en ellos. Y así tenemos dos diálogos armados. ¿Qué concluye San Agustín? Que el tiempo es una distensión de la mente. Esta es la conclusión de todo el escrito de San Agustín sobre el tiempo.
Análisis del discurso. Encontrar referencias. Entonces, cuando tenemos que buscar referencias, siempre tenemos que buscar algo anterior, aunque a veces también hay palabras que refieren a algo que se va a decir, que todavía no se ha dicho. Entonces, vamos a ver la primera. Dice, en el comienzo Dios creó el cielo y la tierra. Agustín pregunta cómo él puede saber que esto es verdad. Entonces, él se refiere a Agustín, porque dice, Agustín se pregunta cómo él puede saber que esto es verdad. Y la palabra esto tendrían que copiar. Esto se refiere a, en el comienzo Dios creó el cielo y la tierra, o pueden poner que esto se refiere a las primeras palabras del Génesis, porque ven que acá dice las primeras palabras del Génesis, 2 puntos, comillas, y entre comillas quiere decir que está diciendo cuáles son las palabras del Génesis. Y después tenemos que buscar them y he. Dice, es obvio que todas las cosas fueron creadas porque ellas están sujetas al cambio. Dios las creó a ellas sería a todas las cosas, a través de la palabra Jesucristo. Y después la gente pregunta lo que Dios estaba haciendo en el momento antes de que Él creara el mundo. Él, además de estar en mayúscula, en un lugar que no es el comienzo de la oración, se entiende que es Dios. El trabajo de referencia no es difícil si ustedes van comprendiendo el texto. Después había que buscar sinónimo dentro del texto, el sinónimo de predecir y el antónimo de preguntar. Predecir, prever. Preguntar, contestar. Con respecto a modalidad, tenemos certeza y posibilidad. 2 adverbios y 2 verbos modales. Los adverbios no hay problema porque ya el mismo significado. Tal vez es una posibilidad y obvio es una certeza. Tienen que recordar, en el caso de los verbos modales, que can indica posibilidad y will indica certeza futura. Y acá lo tienen, ¿ven? De lo que sucederá, por cierto. Que por cierto sucederá. Es uno de los usos de will para futuro. Acá había que buscar fragmentos que contuvieran estos tiempos en voz activa y estos 2 tiempos en voz pasiva. Fragmentos, no necesitaba ser el verbo principal de la oración. Yo elegí para el primero, Agustín considera, ven que considers está en presente, el significado de las primeras palabras del Génesis. Para el pasado simple, Dios las creó a través de la palabra Jesucristo. Ven, el verbo crear está en pasado. Para el pasado continuo, el fragmento que no empieza la oración, ¿ven? No es el verbo principal de la oración, lo que Dios estaba haciendo esto es pasado continuo. Presente perfecto. El pasado ha dejado de ser. Presente perfecto. Y en voz pasiva, en presente, tenemos Agustín es desgarrado y dividido por el tiempo. Es desgarrado y dividido. Voz pasiva en presente simple. Y en voz pasiva en pasado simple, todas las cosas fueron creadas. Y pasamos por último a, vimos gerundio o presente participio, que era un verbo con ing y que a veces cumplía otras funciones y que esa ing no era siempre ando, endo. Entonces, por ejemplo, una de las funciones de un gerundio es cuando está detrás de una preposición. La única que hay es esta, miren. Y van a ver. Algunos pueden predecir el futuro. Yo traduciría by como al leer signos probables. Entonces, fíjense que reading, no estoy leyendo reading como leyendo. Lo traduzco a nuestro idioma al leer. Pero ese verbo tiene que tener la ing porque está seguido sigue a una preposición, es el complemento.
Después tenemos que un verbo con ing puede ser sustantivo. Entonces todo de acuerdo al lugar que ocupa, ¿ven? Acá lo tenemos. Agustín considera el significado en el comienzo. ¿Ven que el verbo significar con la ing, sustantivo, significado? El verbo comenzar con la ing, el sustantivo, comienzo. Y por último, un verbo con ing que esté funcionando como adjetivo, el único que hay es acá. Inmutable. Eterno, ven, eterno es un adjetivo, pero este otro viene de una base de verbo, inmutable. Bueno, esta es la resolución 30 y 31 para que se autocorrija.